Iñaki, si tus clientes no entienden lo que dices, es absolutamente irrelevante el conocimiento que tienes. Y es totalmente cierto. Si hay algo que tú no puedas explicarlo como si fuera a tu madre o a tu hermano o a una persona que no tenga ningún conocimiento de finanzas, pues ese conocimiento es totalmente inútil. Después de toda una vida profesional dedicada al mundo de las inversiones, he escuchado en numerosas ocasiones aquello de vamos a preguntarle a Iñaki qué acciones comprar ahora o qué es lo que va a hacer el mercado en los próximos meses. Y la verdad es que después de 20 años trabajando en el sector de banca privada, haciendo miles de operaciones bursátiles y atendiendo a cientos de clientes de alto patrimonio, pues la verdad que he aprendido una o dos cosas sobre inversiones. Pero eso no significa que los profesionales tengamos algún tipo de secreto inconfesable o algún tipo de receta mágica que nos hace ser súper exitosos en los mercados, pase lo que pase. De hecho, la verdad es que cometemos los mismos errores e incluso algunos peores de los que cometen los inversores amateur que no tienen experiencia. Al final, los sesgos cognitivos, los errores que comete nuestro cerebro a la hora de razonar, nos afectan tanto si eres un inversor profesional como si no. En este vídeo me voy a desnudar y te voy a contar los 5 mayores errores que he cometido a lo largo de mi carrera profesional que te van a servir tanto si eres un inversor que está comenzando o que eres avanzado, o también si eres una persona que se está planteando buscar ayuda profesional y contratar un asesor de inversiones para que le ayude. Quizás detectar alguno de estos errores te ayude a seleccionar mejor la persona de confianza que te ayude a gestionar tu patrimonio. El primero de los errores es uno muy típico y la verdad que lo cometí sobre todo al principio de mi carrera profesional, y es no hablar el mismo idioma que mis clientes. Yo siempre he sido una persona que le ha interesado mucho las finanzas y que le ha interesado mucho estar siempre al día, por lo que he estudiado una gran cantidad de titulaciones muy específicas en mercado financiero. Al final mi idea no era que esos títulos me llegaran o me llevaran a una promoción profesional o me hicieran conseguir el trabajo ideal, sino que lo que yo pensaba era que cuanto mejor supiera de finanzas y mejor entendiera los mercados, mucho más fácil iba a ser hacer proposiciones adecuadas para mis clientes y entender mejor los productos financieros. Esta es una creencia que mantengo. Creo que cuanto más técnico se es, si le unes y si tienes facultades comerciales, empáticas, pues vas a ser mucho mejor gestor de inversiones y asesor para tus clientes que si solamente tienes la parte comercial y no tienes la parte técnica. El problema es que al final nuestro sector, como la mayoría de los sectores especializados, tiene un gran número de tecnicismos, tiene un idioma propio, está lleno también de anglicismos, y es verdad que si tú lees continuamente este tipo de expresiones y cuando hablas con otros profesionales, con otros compañeros, también hablas este mismo idioma, a veces es complicado cambiar un poquito el chip y darte cuenta que la persona con la que estás hablando, tu cliente, no tiene por qué tener esos conocimientos ni tiene por qué estar familiarizado a la hora de entender lo que le estás comunicando. Entonces, en los primeros años sí que me era complicado hacer ese cambio y muchas veces cometía el clásico error de los gestores, que es tratar de abrumar a los clientes con conocimiento, como voy a demostrarle a mi cliente que sé mucho y voy a utilizar todas las palabras en inglés y voy a explicarle todos los gráficos súper complicados para que vea que de verdad controlo de la materia y sé de lo que le estoy diciendo. Quien me abrió los ojos fue un jefe que tuve, que la verdad muy buen jefe, que me dio un consejo que a partir de ahí me cambió totalmente mi forma de tratar a los clientes. Y fue el siguiente: Iñaki, si tus clientes no entienden lo que dices, es absolutamente irrelevante el conocimiento que tienes. Y es totalmente cierto. Si hay algo que tú no puedas explicarlo como si fuera a tu madre o a tu hermano o a una persona que no tenga ningún conocimiento de finanzas, pues ese conocimiento es totalmente inútil, ya que lo más importante a la hora de asesorar a los clientes es que entiendan lo que le dices para que puedan entender también los riesgos y beneficios de tus recomendaciones. Así que muy importante siempre ponerte al nivel de interlocutor y no al revés. El segundo error que he cometido en mi carrera es siempre focalizarme mucho más en las ganancias que en las pérdidas, en tratar de elaborar propuestas de inversión y hablarle a los clientes de productos que le van a dar una gran cantidad de ganancia en un futuro determinado. Y esto es normal porque en general
los seres humanos solemos pensar más en términos de ganancias que de pérdidas. Cuando invertimos porque queremos ganar una cierta cantidad de dinero, porque queremos batir a la inflación, porque queremos preservar el valor de nuestro patrimonio y nuestra capacidad adquisitiva en el futuro, etcétera. Siempre estamos pensando en ganar mucho o poco, pero en ganar, y no tanto en pérdidas. El segundo motivo es que en el mundo de las finanzas hablamos muchas veces del riesgo y no tanto de las pérdidas. Esto es uno de los grandes errores de la teoría financiera, que nos hablan siempre en términos de riesgo, nuestro perfil de riesgo, cómo de arriesgados somos, etcétera, cuando realmente nuestra forma de pensar está enfocada siempre a las pérdidas. Es mucho más fácil de entender que si invertimos 1.000 euros o 1.000 dólares en una inversión podemos perder 200, a decir que tenemos una probabilidad del 20% de perderlos. Las pérdidas en cantidades se entienden mucho mejor que en los porcentajes o que en los términos un tanto volátiles o un tanto esotéricos como el de volatilidad, que es algo más difícil de entender por el común de los mortales. Por eso me llevó un cierto tiempo comprender que al final, para el éxito a largo plazo de las inversiones, tanto mías como de mis clientes, lo más importante no es encontrar aquellas acciones o aquellos mercados que vayan a subir mucho. No es cuestión de tener muchas ganancias en nuestra cartera de inversión, que eso es relativamente fácil de conseguir. Al final, las bolsas tienden a estar más tiempo en subida que en bajada, con lo cual no es difícil tener un gran número de posiciones ganadoras dentro de nuestra cartera, pero lo más difícil es mantener las pérdidas pequeñas, es controlar el número de pérdidas y sobre todo el tamaño de esas pérdidas. Si tienes muchas pérdidas pequeñas no es tanto problema como si tienes un pequeño número de pérdidas, pero que sean muy grandes. Por ejemplo, si una acción ha caído un 20% de 100 a 80, no tiene que recuperar un 20% para volver a su valor inicial, sino que tiene que subir un 25%, ya que es desde 80 y no desde 100. Si cae un 30%, ya tiene que recuperar un 43%, y si cae a la mitad, tiene que duplicar, tiene que hacer un 100%, lo cual es bastante complicado y va a llevar mucho tiempo. Así que una de las cosas más importantes que he aprendido a lo largo de mi carrera como asesor de inversiones es que hay que focalizarse en mantener y controlar el número de pérdidas y sobre todo el tamaño de las mismas, que sean lo más pequeño posibles, porque eso es lo que va a marcar toda la diferencia en el largo plazo. Muy unido a este error viene otro, que es el de enamorarse de tus convicciones, enamorarse de tus ideas. Esto en mi caso también va unido pues ese afán por ser una persona muy técnica, con mucho conocimiento en el mundo de las inversiones y de la teoría, que a veces el conocimiento te lleva también a un exceso de confianza y a pensar que tus ideas que has tenido y tus estudios sobre una determinada acción o mercado pues son válidas, pase lo que pase, y hay que mantenerse firme en esas convicciones. Evidentemente y efectivamente es importante mantenerse firme en las convicciones, pero a veces hay que rendirse a la evidencia y hay que aceptar que nos hemos podido equivocar. Esto lo contaba muy bien Warren Buffett en una de sus sesiones con inversores en Omaha, en el que decía: si tú en tu cartera tienes 7 posiciones ganadoras y 13 posiciones perdedoras, y lo que haces es quedarte con las perdedoras porque no quieres generar esa pérdida y vendes las ganadoras para tener liquidez, es el equivalente a tener un jardín lleno de flores y malas hierbas y cortar las flores para quedarte las malas hierbas. No tiene absolutamente ningún sentido, pero es algo muy común en todos los inversores, ya sean profesionales o no. Nos cuesta muchísimo cortar las pérdidas. Esto va unido también al punto anterior de mantener esas pérdidas pequeñas. ¿Por qué? Porque tenemos la equivocada idea que si tenemos una posición que está en pérdidas, pero todavía no hemos generado esa pérdida, todavía no hemos vendido, de alguna manera mágica, realmente no hemos perdido en la realidad, cuando evidentemente lo has hecho. Si tú vas a un banco a pedir una hipoteca sobre tu casa, te la van a valorar por el precio actual de la casa y no por el valor de compra, que puede ser muy superior. Y si tú estás valorando tu patrimonio y tenías 10.000 euros y ahora han caído tus acciones a 7.000, pues tu patrimonio es de 7.000, ¿no? Aunque potencialmente pueda ser de 10.000 o de cualquier otra cantidad. Entonces, hay que tener esto muy presente y saber quedarte con las posiciones buenas y reconocer que quizás estás equivocado en algunas de ellas y tienes que venderlas. En general, nos suele costar, y a mí en particular me ha costado en algunos años de mi carrera,
actualizar la información que tengo o incorporar en mi análisis la información que vaya conociéndose para ver si de alguna manera tengo que reajustar mis ideas. Me pasó, por ejemplo, hace muchos años con los bonos de Venezuela. Yo durante una gran parte de mi carrera y actualmente sigo llevando clientes de Venezuela, pero en aquellos momentos viajaba con mucha regularidad y estaba muy familiarizado con la renta fija venezolana, con los inmensos cupones que daban y a pesar del enorme riesgo, como siempre habían pagado y siempre habían vencido correctamente y nunca había habido ninguna quiebra, pues había una falsa sensación de seguridad como que se podían tener grandes cupones. Y lo que nos pasó a mí y a muchos otros inversores es que a pesar de todas las noticias que hace unos cuantos años empezaron a conocerse en Venezuela y que han llevado a la situación de deterioro actual, no resistíamos a vender completamente aquellas posiciones e incluso hoy en día, cuando ya llevan varios años algunos de los bonos quebrados, pues seguimos teniendo esas posiciones en nuestra cartera que de alguna manera nos sirven para recordar nuestro error y recordar la importancia de siempre incorporar toda la información nueva que se vaya conociendo por si es necesario reconsiderar alguna de nuestras posiciones y alguna de nuestras ideas. Nunca hay que olvidar que entre el orgullo y el dinero pierde siempre el orgullo. Te va a hacer perder muchísimo dinero. Una solución a este problema que también pongo muy en práctica con mis clientes y a nivel personal es el uso de stop loss. El stop loss es un tipo de orden que solamente se ejecuta si el precio de una acción cae a cierto nivel. Por ejemplo, he comprado Apple a 170 y tengo miedo de que caiga por debajo de 140. Pues lo que puedo hacer es colocar una orden de mercado a 140 de tal manera que si en algún momento la acción de Apple llegara a caer a 140, automáticamente, sin que yo tenga que hacer nada, lo vende. Es importante el tema del automatismo porque lo que hace es quitarte a ti y a tus emociones de la ecuación. Si te pones un recordatorio en Outlook o en el teléfono de si Apple cae por 140 a vender, lo más probable es que cuando pase empieces a pensar que quizás es una cosa puntual, que puede hacer un rebote, que no quiero generar esa pérdida, que a ver si gano un 5% más y no acabes ejecutando la orden. Lo mejor es colocarla en el sistema y de esa manera te olvidas de ella y duermes mucho más feliz. El cuarto error que he cometido en algunos momentos de mi carrera y que hoy en día incluso es de total actualidad por lo que está sucediendo en los mercados es el de excesiva actividad. Muchas veces, no tanto quizás en las posiciones tácticas o en acciones en concreta, que esas son, como decía antes, de las que te puedes enamorar, pero más pensando en el posicionamiento general que tienes en las carteras, si estás muy invertido en renta variable, muy poco, si tienes que meterte en mercados emergentes o no, nos dejamos llevar por las emociones y por las noticias del día a día, sobre todo cuando son noticias negativas, cuando empiezas a ver muchos problemas en todos los telediarios, cuando lees noticias muy preocupantes sobre lo que está pasando en el mundo, sobre lo que puede suceder en los mercados, posibles caídas, ahí parece que tienes la sensación de que tienes que hacer algo y que tienes que actuar ante esas noticias para salvar tu patrimonio. Y el problema es que siempre vas a estar reaccionando a las noticias y no anticipando. Vas a estar tomando decisiones para mañana con el periódico de ayer, con lo cual esa es la receta exacta para llegar siempre tarde al mercado y tomar siempre las decisiones erróneas. Me llevó un tiempo también, en base a la experiencia de muchos años y verlo con muchos clientes, que muchas veces no tomar una decisión es precisamente tomar una decisión, que es la de no sobreactuar, no dejarme llevar por la emoción del momento, no dejarme llevar por el impulso de vender o hacer grandes cambios porque tengas una necesidad o porque incluso tengas que demostrarle a tus clientes que estás haciendo algo. A veces lo que merece más la pena es tomarse un tiempo, una cierta distancia sobre lo que está pasando y analizar si la cartera está bien construida, si está bien posicionada para lo que pueda pasar en los próximos meses, incluso los escenarios más negativos, y solo cuando veas fallas, solo cuando veas algunos puntos en los que efectivamente puedes estar desviado, hacer un plan de acción y tomar una serie de decisiones, pero no en base a la urgencia y al miedo, sino en base a una decisión más racional que esté alineada con tu estrategia, con el perfil de riesgo de tu cliente y con los objetivos que vayas a tener. Y no tener miedo de decir o de proponer no hacer nada en ese momento, porque quizás la situación no lo aconseje o porque no tengas claro lo que vaya a poder pasar y quieras tomarte un tiempo para ver
cómo se desarrollan los mercados, qué noticias nuevas se van conociendo y en base a todo eso tomar mejores decisiones. Entonces, a veces no hacer nada o tomarse un tiempo para reflexionar es la decisión correcta y no entrar en una vorágine de cambios llevados por la urgencia, que además son muy costosos en términos de comisiones. Con lo cual, tranquilidad y siempre foco en la disciplina y en la estrategia de inversión que se haya acordado. El quinto error no es otro que el de haber sido demasiado purista con la teoría financiera. Esto también es fruto de la industria bancaria y la industria de las finanzas en general, que está muy enfocada a seguir lo que te dice la teoría y por tanto toda la construcción de las carteras, todo el proceso de inversión, toda la oferta de valor de los bancos y de todas las instituciones financieras está muy guiada por lo que te dice la teoría financiera, que no es que esté mal, pero por definición va a ser una teoría generalista que quizás a la media de los inversores pues le pueda convenir en el largo plazo, pero eso no significa que al inversor particular que tiene unas circunstancias particulares, que es un ser humano particular y que tiene sus propias circunstancias, sea el mejor traje a medida que le puedes hacer. También hay intereses de la propia industria que llevan pues a proponer una serie de productos o proponer una serie de servicios que no tienen por qué ser los óptimos para todos los clientes. En concreto, en el apartado de la gestión alternativa, que aquí se incluye un gran número de activos como fondos de private equity, fondos inmobiliarios, productos estructurados y un largo etcétera, que muchos de ellos no son productos bancarios y por eso la industria bancaria no tiene demasiado interés en introducirlo dentro de su propuesta de valor y dentro de las carteras de inversión, pero que sin embargo pueden tener un alto potencial de rentabilidad en el futuro y que sean muy adecuados para los clientes. La teoría financiera te dice que en este tipo de inversiones de gestión alternativa no tengas más que un 10-15% de tus inversiones, pero quizás en momentos puntuales y en función del perfil del cliente y en función de la situación de mercado, lo más conveniente sea precisamente tener un gran peso en esta serie de productos. Por ejemplo, en momentos en que hay muchísimos movimientos en mercado y no se sabe a dónde van a ir las bolsas o la renta fija y las carteras de los clientes están sufriendo una gran variabilidad, pues este tipo de productos que suelen tener una cotización más aperiódica y que suelen tener unos movimientos mucho más suaves porque son inversiones de bastante más largo plazo que tardan más tiempo en fructificar, lo que te dan precisamente es una estabilidad en los movimientos de la cartera que da mucha tranquilidad a los clientes y que además le va a dar mucho dinero en los próximos años. Por supuesto, hay que incorporar otra serie de problemas, como puede ser la falta de liquidez, el horizonte temporal, etcétera. Pero lo que sí que es importante es no fijarse tanto por lo que te dice el libro que tienes que proponerle al cliente y hacerle una alocación de activos totalmente kosher, totalmente purista, y a veces lo que tienes que hacer es fijarte más en la situación del momento, fijarte más en la situación particular del cliente para hacerle algo mucho más a medida y que, por supuesto, funcione mucho mejor para él en el largo plazo. Por último, y como regalo, te voy a dejar un sexto consejo, porque ya te habrás dado cuenta que además de errores que he cometido a lo largo de mi carrera profesional, también son consejos que te van a servir para invertir mejor o para decidir mejor al analista de inversiones en el que confíes tu patrimonio. Hay uno que creo que resume todo y que es importantísimo, y es analizar y no olvidar los errores propios. Esto es algo que también pasa muy a menudo, que cuando has cometido un error te duele muchísimo, te prometes a ti mismo que nunca lo vas a olvidar y cuando vuelva a suceder un tiempo después ya te has olvidado y vuelves a cometer el mismo error. Esto es muy normal en los ciclos económicos de, oye, cuando vuelva a ver otra vez las acciones tan arriba, me acordaré del ciclo anterior y venderé mis posiciones. Cuando vuelva a ver otra vez unas tasas de interés tan bajas, no me dejaré llevar por la corriente y no sobreendeudaré las carteras para luego no tener un problema. Cuando una acción supere una valoración determinada, me acordaré de lo que pasó la última vez y entonces sí que tomaré decisiones. La mayoría de las veces nos olvidamos y cometemos una y otra vez los mismos errores o versiones parecidas a ellos. Por eso, todos los consejos que te he dado sobre pararte a reflexionar, no dejarte llevar por las emociones, utilizar las herramientas de stop loss para quitarte tú de la ecuación, son muy importantes para no cometer estos errores y también a veces
viene bien pararte un poco a reflexionar qué hiciste en años anteriores, revisar las carteras de tus clientes o la tuya propia y ver cómo fue tu desempeño en aquellos años, sobre todo que fueron muy negativos en bolsa. Eso te va a ayudar a recordar las cosas que hiciste, lo que sentiste en aquellos momentos, y aunque no sea una cura definitiva para no volver a cometer los errores, sin duda alguna te va a ayudar muchísimo. Te dejo con una cita del mítico personaje Gordon Gekko, interpretado por Michael Douglas en Wall Street, que decía que un tonto y su dinero tarde o temprano tienden a separarse. Que tengas muy buen día.